Vamos a ver en este vídeo un nuevo problema de interpolación, que es el problema de interpolación de Hermite. El problema de interpolación de Hermite ya lo planteamos en uno de los primeros vídeos de esta parte de la asignatura. El problema consistía en encontrar un polinomio de grado 2n más 1, para lo cual tendría que cumplir 2n más 2 condiciones sobre los nudos del problema. Las condiciones eran los valores del polinomio en los nudos del problema y los valores de la derivada del polinomio, es decir, de la velocidad, en los nudos del problema. Este problema se puede generalizar para derivadas superiores, en el cual podríamos tener 3n más 3 condiciones, por ejemplo, si impusiéramos condiciones sobre la aceleración, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que vamos a ver es el primer problema de Hermite solamente con condiciones hasta las derivadas primeras. Lo primero que vamos a ver es, vamos a demostrar la unicidad de la solución del problema de Hermite. Recordando un poco lo que vimos para el problema de Lagrange, recordamos que recurríamos a sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a demostrar que los sistemas de ecuaciones lineales a los que conduce este problema van a tener solución única. Para ello nos basta estudiarlo para el caso en el que las condiciones sean homogéneas, es decir, que los valores de x0 a xn y de las velocidades v0 hasta vn sean nulas. Buscamos un polinomio que cumpla estas condiciones. Pues como el polinomio se tiene que anular en todos los valores de los nudos, tendrá que ser un múltiplo de las diferencias del parámetro t con todos los nudos. Es decir, tendría que ser un polinomio de grado n más 1 con todos estos factores. Pero además, como las derivadas también se anulan, para que se anulen, para tener derivadas nulas, necesitamos que estos términos aparezcan al cuadrado, para que al derivar se puedan anular también. Con lo cual obtenemos que el polinomio p tiene que ser un múltiplo de este polinomio, que ya es de grado 2n más 2, o sea que está por encima de las condiciones que tenemos, que son que el polinomio sea de grado 2n más 1, con lo cual la única posibilidad es que este polinomio sea un múltiplo nulo, es decir, que sea este polinomio multiplicado por 0. Por tanto, con esto ya hemos demostrado que el caso homogéneo tiene como solución única el polinomio nulo. Por tanto, ya tenemos nuestro primer resultado, que es el problema de interpolación de Hermite tiene solución única. Vamos ahora a encontrar la solución del problema de interpolación de Hermite en forma de fórmula de Lagrange. ¿Qué es una fórmula de Lagrange? Pues la manera en la que hemos escrito ya la solución al problema de interpolación de Lagrange, que era, en aquel caso, escribíamos el polinomio interpolador como una combinación lineal de unos polinomios que eran los polinomios de Lagrange de grado n, y los coeficientes eran precisamente los valores del polinomio sobre los nudos. En este caso las cosas cambian porque tenemos dos tipos de datos, los valores del polinomio y los valores de la derivada del polinomio sobre los nudos, con lo cual en nuestra combinación aparecerán dos tipos de polinomios que llamaremos polinomios de Hermite. Son unos polinomios de grado 2n más 1, que hemos denotado con una h, y otros polinomios que hemos denotado con una h tilde, que son los polinomios que aparecen en combinaciones lineales con los valores de la derivada del polinomio. ¿Qué condiciones tienen que cumplir estos polinomios para que los podamos encontrar? Pues echamos un vistazo, empezamos por los polinomios h. Los polinomios h, para empezar, tienen que tener derivadas que se anulen sobre todos los nudos, porque los valores de la velocidad tienen que aparecer en este lado, no en este. Con lo cual, estos polinomios no tienen que contribuir a la derivada. Por lo tanto, la derivada de estos polinomios se tiene que anular sobre todos los nudos, sean con índice igual o distinto. Y luego la condición que tenemos sobre los polinomios en vez de sobre sus derivadas tiene que ser una condición tipo Lagrange, para que esto nos dé el valor x sub i cuando ponemos aquí, cuando evaluamos sobre el nudo t sub i. Cuando evaluamos sobre t sub i con índice igual al del polinomio, tenemos que obtener el valor unidad, y así que nos quedará aquí solamente x sub i. Y cuando evaluamos sobre un nudo con índice distinto, ese término se tiene que anular, al igual que sucedía con los polinomios de Lagrange. Vamos a ver lo que sucede con los
polinomios h tilde. Aquí tiene que suceder justamente lo contrario. Los valores del polinomio tienen que aparecer aquí. Por lo tanto, como aquí tenemos las velocidades, lo que tiene que suceder es que estos polinomios se tienen que anular sobre todos los nudos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los polinomios h tilde se anulan sobre todos los nudos. Nos da igual si el índice es el mismo o distinto. Y luego, las derivadas de estos polinomios tienen que cumplir estas condiciones para que obtengamos los valores correctos de la velocidad cuando sustituimos un nudo sobre las derivadas. Si las derivadas de estos polinomios se tienen que anular sobre nudos de índice distinto, y cuando el índice del polinomio coincide con el índice del nudo, la derivada del polinomio tiene que tomar el valor unidad. De esta manera, cuando derivamos este polinomio y sustituimos un nudo, se anularán todos estos términos y solo contribuirá el término v sub i. ¿Esto en qué se refleja sobre nuestros polinomios? Podemos escribir los polinomios de Hermite, por ejemplo los h tilde, utilizando los polinomios de Lagrange que ya conocemos. Por ejemplo, ¿qué condiciones cumplen los polinomios h tilde? Su derivada se tiene que anular sobre todos los nudos. Entonces, tenemos que los polinomios de Lagrange se anulan sobre todos los nudos menos 1. Lo que se tiene que anular son las derivadas. Si elevamos estos polinomios al cuadrado, al derivar nos va a quedar una copia del polinomio de Lagrange, entonces la derivada de estos términos se nos va a anular sobre los nudos t sub j. Entonces podemos escribir los polinomios de esta manera y ya tenemos una contribución aquí de un polinomio de grado n al cuadrado 2n, y necesitamos polinomios de grado 2n más 1. O sea que todavía podemos introducir aquí un factor que sea un polinomio de grado 1 para que el polinomio final sea de grado 2n más 1. Pues como estos polinomios se tienen que anular sobre todos los nudos y estos términos solamente se anulan sobre los nudos de índice distinto al i, tendremos que poner un término que sea por lo menos proporcional a t menos t sub i para que también este polinomio se anule sobre el índice t sub i. Nos faltaría por aquí encontrar un coeficiente, pero ya es fácil ver, y eso lo podéis hacer vosotros, comprobar que todas estas condiciones se cumplen ya con esta forma para los polinomios h tilde. Y lo mismo podemos hacer con los polinomios h sin tilde. Los polinomios h tienen que tener derivadas que se anulen sobre todos los nudos t sub j. Entonces podemos utilizar el razonamiento anterior y para que se anulen las derivadas podemos coger los polinomios de Lagrange elevados al cuadrado. Estos son polinomios ya de grado 2n. Igual que antes podemos tener aquí un factor de grado unidad para que el polinomio final sea realmente de grado 2n más 1. Pues bien, es fácil ver, podéis hacer vosotros la comprobación o deducirlo, que el polinomio de grado 1 que necesitamos aquí para que se cumplan todas estas condiciones es precisamente este de aquí. Con lo cual tenemos ya fórmulas, una fórmula de Lagrange en la que tenemos el polinomio interpolador de Hermite expresado como combinación lineal de unos polinomios que además se pueden obtener a partir de los polinomios de Lagrange, y los coeficientes son precisamente los valores del polinomio sobre los nudos y los valores de la derivada del polinomio sobre los nudos. Con lo cual el problema ya lo tenemos resuelto. Otra cosa es, como ocurría con el caso de Lagrange, que esta solución sea eficiente para nuestros propósitos. ¿Qué error cometemos cuando sustituimos una función por el polinomio que interpola valores de dicha función? Pues en este caso tenemos un resultado parecido al que teníamos para el problema de interpolación de Lagrange. El error que cometemos en el intervalo t0, tn, cuando aproximamos una función de clase, en este caso 2n más 2, fijaros que es una unidad superior al grado del polinomio, cuando aproximamos una función de este estilo por su polinomio interpolador, es decir, que cumpla todas estas condiciones, el error cometido es el siguiente. La diferencia entre el valor de la función y el valor del polinomio interpolador tiene una expresión muy parecida a la que teníamos para el problema de Lagrange. Nos aparece la derivada de orden 2n más 2 en un punto interior del intervalo t0, tn, que dependerá del valor de t que estemos considerando,
el denominador nos aparece el factorial de 2n más 2 y aquí nos aparece un producto de diferencias de el valor de t con los nudos, solo que aquí aparecen al cuadrado. Es decir, aparece una expresión del tipo de la de Lagrange, pero adaptada ya a este problema. Fijaros que, al igual que sucedía con el problema de Lagrange, esta expresión parece que va a decrecer rápidamente con n, pero tenemos aquí, una vez más, un término que no controlamos, que es el término de estas derivadas, que además son de un orden bastante alto, con lo cual volvemos a poder tener el fenómeno de Runge. Vamos a utilizar la fórmula de Lagrange para el problema de Hermite para un caso sencillo. Un caso sencillo en el que tenemos 4 nudos, 0, 1, 3 y 4, no están equiespaciados, y conocemos los valores de la función sobre estos nudos. En 1, 3, 4 y 0, valores del polinomio en estos nudos, y los valores de la velocidad del polinomio vamos a poner que sean todos nulos. Bien, pues en este caso, si calculamos los polinomios de Hermite correspondientes y sustituimos estos coeficientes 1, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, obtenemos un polinomio de interpolación de grado, en este caso, 7, 2 por 3, 6 más 1, 7, cuya gráfica es de esta manera. Vemos que pasa por todos los puntos, por el 0, 1, por el 1, 3, por el 3, 4 y por el 4, 0, y además cumple la condición de que las derivadas en esos puntos sean nulas, es decir, que las tangentes sean horizontales, que es lo que vemos en este caso. Bien, pues aquí tenemos un resumen de lo que hemos visto. Tenemos el problema de interpolación de Hermite con las derivadas primeras. Hemos visto que este problema tiene solución única y que la podemos expresar en forma de fórmula de Lagrange como combinación lineal de unos polinomios de grado 2n más 1 y con coeficientes que son precisamente los datos del problema. Los polinomios de Hermite los hemos visto que se pueden expresar de una manera más o menos sencilla relacionada con los polinomios de Lagrange. Hemos acotado, hemos expresado el error que cometemos cuando sustituimos una función por su polinomio interpolador que cumpla todas esas condiciones con valores de la función, y también podemos dar algunos pasos más. Podemos ver que el problema de Hermite se puede generalizar a derivadas superiores, es decir, conteniendo datos sobre la aceleración o sobre derivadas superiores, y también podemos ver que hay una fórmula de Newton de diferencias divididas también para los problemas de interpolación de Hermite.